Cientos de restaurantes en los Estados Unidos están cerrando en estos momentos. No es una exageración por hablar de un sentido figurado, no. Cientos de restaurantes, muchas grandes cadenas. No hablamos de pequeños negocios que no cuajaron, no. Estamos hablando de marcas gigantescas, de cadenas pues, que se sentían intocables, que estaban en cada esquina, que eran el punto de reunión. ¿Quién no fue una de ellas, no? Y les estoy poniendo muchísimas fuentes en esta ocasión, porque digo, y tengo muchas más, ¿no? Pero para no aburrirlos, por lo menos una de cada una que vamos a tocar, porque ahí lo ven ustedes, medios estadounidenses, medios hispanos, que están reportando ya el cierre de estas cadenas o de restaurantes en algunas zonas, estados o incluso en general. Y no es coincidencia. Pueden ver ustedes ahí Applebee's, Red Lobster, Hooters, el de las muchachas en el chorcito naranja, Cheesecake Factory, Buffalo Wild, Wings, el de las alitas. Incluso estamos hablando hasta de cadenas. Ahí pueden ver ustedes, a ver qué más tenemos aquí. El Subway, la famosa pizzería Pizza Hut, que está cerrando cientos de sucursales. Ahí pueden ustedes ver cubriendo los cierres de Hooters. Más de 200 trabajadores en Oregón que están quedándose sin trabajo. Ahí ven ustedes otros más de Red Lobster, que está cerrando 23 restaurantes. Esto es por cierto, algunos problemas se vienen arrastrando desde finales del año, pero ya están explotando ahorita. 2025, Cheesecake cerrando muchísimas sucursales, etcétera. ¿Cuándo se habían ustedes imaginado algo así? Y lo peor, amigos, pues no nada más que estén cerrando locales sueltos. Es que esto ya es una extinción. Vamos a hablar de 10 restaurantes que hoy están en peligro. Bueno, incluso se me olvidó comentarles aquí, incluso cuando ya se habla en el primer cierre del trimestre, si vemos nosotros los números de McDonald's y ya para que incluso hasta McDonald's esté hablando, hoy lo tienen ustedes en la nota de Telemundo, cuando dice tráfico en McDonald's cae inesperadamente mientras crece preocupación por economía. Les voy a agrandar un momento esta imagen porque vale la pena leer un poco, ¿no? De esta de Atlanta. Ni siquiera es un medio en México, sino que es Telemundo y se reporta desde Georgia, Atlanta, con información de prensa asociada y confirma que el tráfico en McDonald's se cayó mucho más de lo esperado en este primer trimestre. ¿Por qué? Por la incertidumbre económica. Yo se los había dicho, los estadounidenses están dejando incluso de ir al McDonald's porque no tienen dinero suficiente ya para eso. El problema particularmente agudo en Estados Unidos, donde las ventas, dice, cayeron un 3.6%. Esa fue la mayor caída en Estados Unidos que McDonald's había visto desde la pandemia. Bueno, ahí están algunas declaraciones extras. Ahora, 3.6% no les va a sonar algo espectacular, pero es que estamos hablando de McDonald's. Ya para dejar de ir a McDonald's, que para muchos es un vicio, eso ya es mucho. Antes que eso ya dejaron de ir por completo a Pizza Hut, a Lobster. Imagínate cómo, si no te alcanza para una hamburguesa, ¿qué chingado te va a alcanzar para comer langosta, no? Hooters, por ejemplo. Por todo esto, pues se les está viniendo encima todo. Estamos hablando de inflación, crisis, un modelo económico pues que está resultándoles de una manera terrible. Y Trump pues que insiste con no quitar las tarifas que ha impuesto pues gradualmente desde enero y que ha ido subiendo a distintos países. Bueno, esto está reventando precisamente las cocinas estadounidenses. La gente ya no está yendo a comer fuera como antes. No es porque no quieran, es porque ya no pueden darse esos lujos. Hay familias en Estados Unidos, y hablamos de millones, que están saltándose incluso el desayuno para ahorrar. Así, reportes que se muestran. O sea, es una cifra brutal. Una cena sencilla, por ejemplo, para dos en cualquier restaurante promedio en los Estados Unidos te sale entre $55 y $60, sin vino. Una cena pues formal, ¿no? No lujo, sin postre, sin vino, $55 a $60. A menos que pues quieras irte al McDonald's, que ya ha reportado una caída porque también la gente no está yendo ahí. Y encima súmenle el tema de los aranceles a China de hasta el 145% con productos básicos que usaban también estas cadenas, como que todo lo que es de acero,
papel, aluminio, maquinaria, incluso ingredientes pues, que se importan desde América Latina, desde Asia, que también tienen tarifas ahora. ¿En qué está resultando todo esto? Pues en una bomba de tiempo. Todo sube, todo escasea y las cuentas pues ya no dan, ya los números no cuadran. Miren, Red Lobster, del que les mostré hace rato ahí, ahora les vuelvo a poner fuentes. Cada tanto les voy a poner las fuentes de las que estamos hablando, porque yo sé que no va a faltar el que va a decir, no mientes, acabo de pasar por el McDonald's, estaba abierto. Bueno, se está reportando una caída del 3.6. Muchos otros restaurantes. Aquí vamos a ver dos tipos. Vamos a ver el tipo que está sufriendo y que puede absorber esa pérdida. En el primer trimestre, McDonald's cae 3.6%. Seamos sinceros, para McDonald's, aunque no le guste perder dinero, es quitarle un pelo a un gato. El problema es que los pequeños restaurantes no son 3.6% la caída. Ha sido tan dramático que están cerrando, quebrando. Así que hoy vamos a hablar de 10 marcas muy, muy populares y conocidas. Por ejemplo, Pizza Hut. Les doy un spoiler. Pizza Hut, que pues, es algo muy conocido. Bueno, están cerrando ya. Más de 200 sucursales. Y ya de ahí les voy a hablar de otros 9 más, que es muy probable que no sobrevivan este 2025. Y luego hay otras 4 que van a tener serios problemas. Muy probablemente la van a librar. No están como en el grupo A, que eso es crítico. Pero no deja de ser gravísimo. Y vamos a comenzar precisamente con Red Lobster, que perdió ya. Se está reportando una caída de Red Lobster que representa $33 millones. Imagínense nada más. En un solo trimestre perder $33 millones. Pues como consecuencia de esto que está pasando en Estados Unidos, que están cerrando docenas de locales de Red Lobster porque su promoción estrella, que son los camarones ilimitados, o sea, tú puedes ir y comer todos los camarones que quieras, pues se volvió insostenible porque el camarón ha subido muchísimo de precio. En general, ¿no? Todo el marisco, que antes pues era el gancho de las ventas de Red Lobster, pues ya no es accesible. Ya no pueden costear algo así, y menos come todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Se acuerdan de ese capítulo de Los Simpson cuando Homero, bueno, no sé quiénes sean seguidores de Los Simpson, a mí me encantan, cuando Homero entra a un restaurante de mariscos que es de buffet y lo tienen que sacar porque los estaba llevando a la quiebra? Bueno, así está Red Lobster en este momento. Y no es la única. Hay otro lugar que se llama TGI Fridays, que ya empezó con cierres masivos también. Se han reportado hasta ahora más de 100 restaurantes cerrados de TGI en el último año. Y no está lejos de una bancarrota ya, ¿eh? ¿Saben cuál otro? Que también en estos momentos tiene un problema terrible. Applebee's. Applebee's también ya salió a anunciar que va a cerrar entre 25 y 35 de sus restaurantes en este 2025. Y eso después de haber cerrado ya 46 el año pasado. ¿Qué quiere decir? Que ya es una tendencia que no solo no se está frenando porque la economía no está mejorando, sino que está empeorando. Y es cuestión de tiempo para que si siguen como van, quiebren por completo y terminen cerrando. El siguiente, fíjense, un verdadero ícono que nadie se esperaba. Nadie se veía venir esto de un restaurante como Subway, porque es súper famoso. Subway alguna vez, fíjense, estamos hablando de que alguna vez Subway fue la cadena más grande de los Estados Unidos. Y ya cerró 631 de sus locales. Ya bajaron de los 20,000 locales en Estados Unidos por primera vez en décadas. Y no fue porque pues hayan tenido un problema en general, como una demanda, porque sus alimentos estaban malos, etcétera, ¿no? Sino porque pues ahora están sufriendo muchísimo. Ya venían en un declive, hay que decirlo. Ese declive ahora se acelera con el incremento de costos. También que los menús no han cambiado, que el sabor es el mismo desde hace 15 años, el ambiente sigue igual de plano. Y ahora, pues, imagínense, con las tarifas de Trump, los insumos se vuelven más caros, los alimentos se vuelven más caros. Luego les ponen otras cadenas como Jersey Mike's o Firehouse Subs, que pues están ya compitiendo. Entonces Subway hoy parece congelado en el tiempo, nadie lo va a rescatar. Encima viene este tema de los aranceles y es el golpe final que ahora sí que es la gota que derramó el vaso, ¿no? Ya es
el golpe final que necesitaban para quebrar. Subway es una cosa crítica, ¿eh? Muy probablemente desaparezca. Y no es casualidad. Curiosamente, fíjense, las marcas que van a caer primero son las marcas, algunas de ellas que representan a la clase media estadounidense, que cada vez tiene lógica porque están desapareciendo a la clase media. La clase media ya casi no existe, nos están aniquilando, no para subir a la clase rica o media alta, no, es para, como dicen en estos países, para hacer un downgrade, ¿no? Para bajar de nivel un poquito, entonces ya no te alcanza para eso y esos restaurantes que estaban dirigidos a ese mercado, pues simplemente ya no pegan. Los que antes podían darse el lujo de salir a cenar los viernes, pues tener una comida fuera de casa, distraerse, pagar por tener una experiencia sencilla y convivir con la familia, pues ahora ya no pueden. Y ahora, entre las rentas que están por los cielos, la gasolina que está carísima, la comida que se duplica el precio, no hablo de la comida en el restaurante, hablo de la comida del súper, del estante. Eso ya está carísimo. ¿Cómo te vas a permitir ir a un restaurante? Literalmente mucha gente en Estados Unidos en estos momentos está o como o pago la renta. O como o pago el seguro del coche. O como 3 veces o pago el seguro del auto. No hay espacio para las dos cosas. Mucho menos para ir a un restaurante de estos. El otro caso, amigos, Cheesecake. Cheesecake Factory, no sé si ustedes lo han visto. Aquí en Canadá también hay. Y ahí es clarísimo, ¿eh? Ellos tenían una fórmula que antes les funcionaba muy bien. Tenían un menú gigantesco, tenían porciones enormes, tenían pues una decoración exagerada, ¿no? Le daba este ambiente como pomposo. Déjenme irles mostrando fuentes por cada, que ya las han visto ustedes, pero es que de veras que ahí tienen ustedes la de Cheesecake. Nunca falta el que viene y dice, no es cierto. Ahí está. Pero además ustedes pueden, yo estaba revisando incluso de la página de Cheesecake, ahí viene el informe financiero al cierre de este trimestre y ellos mismos aceptan su problema. Por muchos factores, ¿no? Primero, un menú de 250 platillos en situaciones normales ya de por sí abruma. ¿Cuándo terminas de leer todo eso? La gente no va a un cheesecake. Si quiero leer voy a la biblioteca, no voy al cheesecake. Y encima, imagínense sostener el costo de 250 platillos. Ahora que todo está más caro, muchos de ellos ya no pueden sostener el precio. ¿Por qué? Pues porque muchos de esos productos antes venían de México o de China, etcétera, y ahora tienen aranceles. Entonces los tienes que subir. Y la gente ya no lo ordena. Sus ventas comparables ya oficialmente se reportan que bajaron en el primer trimestre un 0.6. O sea, están en números rojos ya. No solamente no crecen, sino que bajan y bajan. En medio de una economía que se supone que ya se había recuperado. Pero, pues, ¿qué quiere decir esto? Que no es así, no hay recuperación. Y le está pegando a estas marcas como Cheesecake. Esta otra marca, déjenme ponérselas aquí. Se las voy a ir mostrando cada que hablemos de una marca en específico. Porque hablamos precisamente de esta que ven ustedes ahí, de Buffalo Wild Wings, que vivía de venderte alitas con cervezas. Básicamente ahí es donde es el lugar por excelencia para ir a ver un partido en Estados Unidos, el Super Bowl. Ya no es atractivo ni para eso, imagínense. Ahora, pues la gente ve sus juegos en su propia casa porque pues ya no alcanza el dinero. Con comida que si en el mejor de los casos o preparan ellos o la pides por la app, por Uber Eats, que sale más barato, te llega más rápido y no tienes que dejar propina. Te ahorras todo lo de la cerveza, porque pues eso ahí lo tienen en sus casas. Cerveza que, por cierto, viene de México, porque la que más se vende es la Corona, y ahora es más cara porque tiene un impuesto, tiene la tarifa de Trump. Y ya esta cadena de alitas, pues ya perdió 15% de su facturación, imagínense. 15%. Lo de Hooters, pues eso ya es una caricatura, ¿no? Pasaron de tener, fíjense nada más, de hecho hay un lugar aquí muy buenísimo, buenísimo. En lo que les pongo las notas, le platico, ahí la tienen por cierto. Aquí en Barrie solía haber un Hooters en un lugar que está frente al lago de Barrie.
Barrie está como a 45 minutos, una hora de Toronto. Una hora y cachito. Dependiendo del tráfico, ¿no? Ahí, donde antes había un Hooters, orgullosamente hay el mejor restaurante de comida mexicana que actualmente se pueden encontrar ahí. Es nuestro favorito, ahí siempre vamos. Entonces, fíjense cómo están cambiando las cosas. Hooters, que era una cadena importantísima, pues ahora quiebra. Incluso aquí en Canadá. ¿Y qué lo sustituye? La comida mexicana. Y es un hitazo. Les está yendo muy bien. Son amigos nuestros. Bueno, los conocimos al ir ahí. Bellísimas personas, un matrimonio mexicano. La comida de calidad, excelente, buen sazón. Y miren, está a reventar. Lo que antes estaba ahí, que era el Hooters, que tenían 430 locales antes. Y que bueno, pues ahora están debajo de 280 en los Estados Unidos. O sea, ¿cómo pasas de tener 400 restaurantes y caes a 280? ¿Por qué? Pues porque este concepto entero se volvió demasiado incómodo. Sobre todo si vas en familia, ¿no? No sabes ni para dónde voltear, ¿no? Cuidadito y te desvías del menú. Un 60% de los consumidores jóvenes pues dicen que se sienten muy incómodos porque el formato está demasiado sexualizado. Y los padres de familia, pues ni te cuento, ¿no? Si quieres probar tu suerte, ve al Hooters. Entonces, ya perdieron futuro. Todos esos locales ya se ven viejos, ya las ventas bajan. El menú no destaca porque lo que te vendían no era lo que te comías, sino lo que tú te querías comer, pero no en realidad lo que te servían en la mesa. Entonces, no venden comida. Y mientras tanto, pues hay muchas otras marcas que sí son restaurantes que se dedican a venderte comida y no tacos de ojos. Como cuáles, como Twin Peaks, por ejemplo, que están, pues de alguna forma, sustituyendo el mercado de Hooters. Ahí también tienen ese modelo, ¿no? De deporte, cerveza artesanal, un ambiente más moderno. Y Hooters sigue en este ambiente muy sexualizado de los 90. Y encima de eso, súmenle que es ya nomás el empujoncito que le faltaba a Hooters, que son las tarifas de Trump otra vez, porque no nada más es una guerra comercial con China. Son todas estas tarifas que les rebotan a los restaurantes, ¿no? A sus cocinas, al papel de los empaques, a las freidoras industriales, que o bien se importaban y ahora ya no llegan. O llegan, pero llegan carísimas. Y los ingredientes básicos de Hooters, como de todas estas cadenas, ¿de dónde vienen? La verdura. Pues viene de México, o venía de México, o de Asia, o de cualquier parte que ahora pues tiene sobrecostos brutales. Y los puertos, en estos momentos, pues están atascados, no llega nada. Ya hemos hablado de eso en esta semana y la semana pasada, ¿no? De que el volumen de carga con China, pues ya se ha desplomado. En Los Ángeles de 35% menos. Y entre eso que ya no llega, pues están los tomates, la carne de cerdo, por ejemplo, la verdura, que también venía de México. Y claro, como el restaurante no quiere perder margen, pues traslada ese costo al consumidor final, al cliente, al estadounidense que va a comer. Suben los precios y ahí se jodió todo. Porque el estadounidense promedio no aguanta más aumentos, y ni que la comida estuviera tan buena en el Hooters. Y luego con ese ambiente sexualizado, pues si eso es lo que te venden, ir a ver muchachas, pues mejor prendes la tele y buscas algo así, ¿no? Fíjense, una familia típica estadounidense iba a pagar hasta $4,900 al año ya por el efecto de las tarifas. Ya se está hablando en esto de muchas fuentes. Casi $5,000 más es lo que va a pagar una familia estadounidense por las tarifas de Trump. Y esos 5,000 de algún lado los tienes que recortar. Nadie te los va a dar a ti, se los van a dar a Trump porque está exprimiendo a la clase trabajadora. Pero la gente tiene que recortar menos salidas, menos cenas, menos postres, menos ventas, menos propinas. El otro, amigos, el otro que yo les decía hace rato, que pues es una muestra clara de cómo de mal van las cosas precisamente cuando incluso cadenas como McDonald's, que pueden ustedes ahí ver en la nota de Telemundo, que se supone que McDonald's es la más fuerte de todos. Bueno, ya tiene una caída del 3.6% en sus ventas. Lo veíamos hace rato. En Estados Unidos, en el último trimestre. Eso, amigos, es el peor número que ha tenido
una cadena tan sólida como McDonald's. Imagínense lo que está pasando entonces con los que estaban más frágiles como Hooters y Subway y todos estos. Incluso, no sé si sepan porque no se considera en este número de McDonald's, pero McDonald's sí que está perdiendo muchísimo dinero. No literalmente como McDonald's, sino que supongo que vamos a hablar de eso porque también ahí les tengo la nota de Krispy Kreme. Se las voy a mostrar aquí porque al final ahí es un negocio que le ha salido mal a McDonald's y ahí la tienen ustedes. En la parte donde dice Krispy Kreme está repensando su alianza con McDonald's. ¿Y por qué? Porque ya la han suspendido. Una expansión nacional que finalmente se canceló incluso antes de que arrancara. O sea, un parto mal logrado. Un negocio terrible para McDonald's porque ya en estos momentos Krispy Kreme está diciendo no me voy a aliar con McDonald's porque McDonald's está pues viendo disminuir su tráfico en sus locales. No tiene sentido seguir manteniendo productos nuevos. Es una pérdida terrible ahí también para McDonald's y para Krispy Kreme. El mismo problema. ¿Ven cómo esto ya es un patrón? Y IHOP también está en problemas. Los desayunos clásicos de panqués, ya ven que de por sí IHOP te vende pura basura. Pura basura, es veneno puro para tu cuerpo. No hay nada más letal, más adictivo que el azúcar. Exceso de eso te venden en este lugar, en IHOP. Los clásicos pancakes con huevos y tocino, bueno, están perdiendo ya muchísimo terreno. Ya las nuevas generaciones, pues ya buscan otro tipo de alimentación. Y ya ese viejo modelo de IHOP, de atáscate todo lo que puedas de azúcar y destruye tu cuerpo y envenénate, pues ya no está pegando. ¿Saben ahora dónde se está mudando IHOP? Pues a los desayunos de motel. Literal, en el 2023, les pongo también la cifra de esto. Si alguien viene aquí a decir que algo no es cierto, todo lo tengo documentado. Hay demasiadas fuentes, pero como son demasiadas, pues yo nada más les puse, ahí lo tienen. Incluso ya se habla de bancarrota en IHOP. Y del cierre de muchas tiendas. Ahí lo pueden ustedes ver. El año pasado ya se reportaba de por sí un terrible problema en sus ingresos, sus caídas de 3.6%. Intentaron renovar el menú, no les funcionó. Sus locales son grandes, son caros, son muy difíciles de adaptar y encima necesitan mucha importación de productos que vienen de China o de México para funcionar o de otros países. Entonces, no es un cambio de gustos en la sociedad estadounidense que digas, no, hombre, es que ahora todo el mundo quiere comer sano. No, es una transición forzada por una tormenta perfecta, porque hay salarios en Estados Unidos que no suben, inflación que no baja, tarifas que están disparando los costos y las marcas que no supieron leer el momento. Y pues ya se quedaron ahí ancladas en un país que ya no existe. Uno donde la clase media ya no puede ni siquiera pagar por una cena sin pensarlo mucho. Hoy hasta eso ya se volvió un lujo, comer. No es una exageración, vean ustedes ese patrón de fuente sobre fuente, tanto que abruma, ¿no? Dices, es que ¿cómo puede ser posible que todas estas grandes cadenas estén yendo al traste al mismo tiempo? Esto no es una coincidencia, no es que uno lo haya hecho mal, es que ya son demasiados. Miren, cadenas que seguramente van a colapsar o estarán en serios problemas. En resumen, Subway, Hooters, Red Lobster, Applebee's, The Cheesecake Factory, Buffalo Wild Wings, Taco Bell, IHOP, TGI Fridays. Esos lugares, amigos, muy probablemente vayan a desaparecer ya. Y hay gigantes que sí van a resistir, pero que van a tener serias caídas. Y nosotros nunca sabemos, a lo mejor ni resisten algunos de ellos, pero que ya están sufriendo mucho económicamente en estos momentos. McDonald's, que tiene una caída del 3.6% en sus ventas nada más en este primer trimestre. El número 11, Krispy Kreme, que ya vieron ustedes, tiene este problema que le está pegando mucho en la inflación, porque por supuesto, si en algo tienes que recortar, pues eso será en donas y en postres, ¿no? Incluso Krispy Kreme que tuvo que romper ya su acuerdo de distribución con McDonald's. ¿Por qué? Pues porque ha sufrido muchísimo. El número 13, Jack in the Box, que este no lo habíamos comentado, pero Jack in the Box ya se habla de que va a cerrar 170 hasta 200 locales en el 2025. Imagínense,
Es un dato brutal. Esta es una de las joyas del desastre económico porque ahí lo tienen ustedes, Jack in the Box, va a cerrar hasta 200 restaurantes por bajo rendimiento. Es brutal. Telemundo San Diego lo está reportando. Datos confirmados también por medios estadounidenses. El número 14, amigos, que también, por muy grande que sea la cadena, yo no creo que resista Pizza Hut, que ha cerrado cientos de ubicaciones en los Estados Unidos. Y esto, amigos, parece que es apenas el comienzo de una caída sistemática en donde muchas de las legendarias y más grandes marcas que nosotros conocíamos, pues simplemente parece que hoy ya no van a sobrevivir después de la administración de Trump, ni siquiera después de su primer año de mandato. Tal vez de todas las derrotas que pudo tener Donald Trump, la de ayer fue la peor y la que seguro más le duele, porque no hay peor cosa que la traición que viene desde casa, desde adentro, desde su propio partido. Y lo que vimos ayer precisamente fue una traición brutal contra Trump de su propio partido, que ya lo dejó solo, porque ni siquiera pudo imponer al fiscal más importante del país. Hablamos, amigos, ni más ni menos que el fiscal federal del Distrito de Columbia. O sea, ese es el que investiga los crímenes más graves en la capital de los Estados Unidos. Los casos de corrupción y, por supuesto, también investigaría en algún futuro los escándalos que rodean a Donald Trump. Y falló. No lo dejaron. Trump se tuvo ayer que tragar su propia nominación porque ni siquiera su propio Senado, sus propios senadores de su partido lo apoyaron. Le dieron la espalda. Les voy a mostrar. Si eso no es traición, díganme qué es. El tipo está tan débil ya que no pudo ni convencer a 50 senadores de su propio partido político. Senadores republicanos ya no lo apoyan. No votaron por su candidato. Entonces lo que hace Trump es retirar la candidatura original. Y cuando le preguntaron por qué fracasó, ¿saben qué dijo? La excusa, amigos, fue tan irrisoria que quedó en ridículo. Dijo, ¿ves ese teléfono rojo? Solo puedo levantar ese teléfono un número limitado de veces al día. Como si se quedara sin saldo del Oxxo, ¿no? Y tuviera que hacer una recarga. ¿En serio el presidente de los Estados Unidos no puede levantar ese teléfono las veces que quiera hacerlo? Sobre todo para una nominación que era tan pero tan importante. Y eso fue lo que dijo. No dijo que le faltó estrategia, no dijo que ya lo abandonaron, que se quedó solo, que lo han traicionado. No, simplemente dijo que se cansó de hacer llamadas. Por cierto, el nominado era un aliado de Trump que era muy, muy leal. Alguien que claramente le iba a tapar todos sus crímenes. Y si Trump lograba imponerlo ayer, pues era la tapadera perfecta en la Fiscalía de D.C. Es un puesto sumamente importante, sobre todo si tomamos en cuenta que ahí es donde se procesan los escándalos más graves, ¿no? Pero incluso los suyos ya dijeron, no va a pasar tu nominación. El senador republicano, incluso Tom Tillis, fue el que rompió filas, el primero que dijo, no, esto no va a suceder, que no iba a votar por ese nombramiento. Y con eso se le vino abajo a Donald Trump todo su teatro. Porque si no tiene los votos, pues no hay confirmación. Y Trump, en lugar de pelear, en lugar de negociar, en lugar de presionar, pues simplemente se rindió. Porque ayer, amigos, se dio cuenta de algo sumamente triste. Ya nadie lo acompaña en sus locuras. Más que sus gabinetes sus miembros de gabinete, que son sus empleados a los que puede destituir con el chasquido de unos dedos. ¿Y qué hizo entonces Donald Trump? Pues lo de siempre. Un movimiento improvisado, sin sustento legal, y puso de forma temporal, como fiscal, a esta persona que ustedes ven aquí. Déjenme mostrárselos. En esta fuente ahí ustedes... Esa es la foto de la persona que puso ayer.
¿Quién es? Pues resulta que esa señora, tal y como lo están leyendo ahí, es una presentadora de Fox News, otra. Le encanta a Donald Trump poner gente más que esté capacitada, gente que sea de Fox News. Prácticamente el gobierno de los Estados Unidos es de Fox News. No tiene experiencia para el cargo. Pero claro, tiene el perfil mediático que le encanta a Trump. Como su secretario de defensa. Cero conocimiento en defensa o estrategia militar, pero anterior presentador de Fox News. ¿Saben por qué es conocida esta señora? Tiene un discurso muy radical. Incluso ha pedido en televisión pública que limpien al FBI, que metan a la cárcel sin pruebas a muchos personajes, opositores, como si fuera una persecución de una dictadura. Y lo grave es que el cargo que ahora tiene esta señora, provisionalmente o no, aunque sea por 120 días, pues ya le da acceso directo a las investigaciones más sensibles de los Estados Unidos. Y todo porque Trump no pudo colocar a alguien de forma legal. Y entonces recurre a este atajo, pues desesperado. Y esto, amigos, es gravísimo. Ya de por sí es muy grave. Porque el mismo día Trump también dio otro paso atrás. Fíjense que reculó en su famosa guerra comercial. De hecho, por eso habrán visto ustedes una nota que habrán dicho, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Que es precisamente esa. Otro revés para Trump. Se comió sus palabras. Hasta el Wall Street Journal dice que nada sospechoso de ser anti-Trump y lo tituló Trump se retira de la guerra comercial, fin del juego. Y cómo estaban bajando precisamente muchos de los stocks. Después de años de fanfarronear con aranceles, con amenazas, con que iba a ganar todas las guerras comerciales, ayer Trump se echó para atrás y salió a decir que podía quitarle los aranceles a China, recortárselos, antes de que China... Fíjense bien, les voy a leer la nota en castellano y luego se los leo en idioma jarocho. En castellano dice Univisión, últimas noticias de Trump en vivo. El presidente habla de recortar los aranceles a China antes de la reunión del fin de semana. En jarocho se dice, se bajó los pantalones antes de tiempo. Sin haber conseguido absolutamente nada. A ver, China no le ha dado una sola concesión de nada. Eso va a pasar el domingo. Y desde hoy ya se está bajando los pantalones. No, pues puede que se las quite. ¿A cambio de qué? Si ni siquiera te has sentado con él. ¿No se supone que tú eres el tipo fuerte, el que iba a doblar a China, que no te hacía ni los mandados? Nada le ha dado China. Por cierto, tampoco Europa, ¿eh? Y lo de Reino Unido es un verdadero chiste. Ahora les cuento. Lo que hace Trump es decirte que este producto, que antes costaba $1, ahora cuesta $10. Y después dice que va a lograr un acuerdo para que este producto valga $2. Pues oye, pero si originalmente valía $1... ¿Dónde está la ventaja en todo esto? Tú hiciste un problemón, luego tú vendes la solución a tu propio problema que tú haces y lo dejas peor que como estaba. Y bueno, pues ahora pues lo vende como si fuera la gran victoria estratégica, ¿no? Ayer también Trump anunció que no iba a aplicar los aranceles del 25% a los autos británicos. ¿Cuál fue el gran ejemplo que dio para justificar esa decisión? ¿Saben cuál es? El Rolls Royce. Ese fue el auto que usó como símbolo del comercio con el Reino Unido. Es decir, la mala noticia, hay buenas y malas. La mala noticia es que para el estadounidense promedio sigue siendo muy difícil comprar artículos básicos en el Walmart. La buena noticia es que Trump ya hizo un convenio con Reino Unido para que puedan comprar Rolls Royce a mejores precios. Un coche de lujo que se vende en cadenas mínimas de los Estados Unidos. Menos de 2,000 unidades se venden al año. Pero claro, para él eso representa un gran logro. Pero ¿ven cómo es nada? Son bananas, como dijeran por acá. Y mientras tanto, pues deja colgados a los fabricantes de autos estadounidenses que realmente importan. A las plantas que generan miles de empleos en los Estados Unidos, pero también en Canadá y en México. Lo dijeron incluso las 3 grandes automotrices de Estados Unidos en un comunicado conjunto porque ayer no los calentaba ni el sol. Pues están súper molestos porque ahora resulta que va a ser más barato importar un Rolls Royce
con casi nada de componentes americanos. ¿Dónde quedó eso de que hecho en América y que Make America Great Again y que America First? El Rolls Royce tiene de americano lo que yo tengo de británico. Y encima le pone tarifas a México y a Canadá por los Chevrolets y los Fords, pero Rolls Royce no. Es increíble. Básicamente Trump está castigando a la industria que debería de estar protegiendo y está premiando un país que ni siquiera representa un socio clave en términos industriales, seamos honestos. Por eso el comunicado que sacaron las 3 automotrices más grandes de los Estados Unidos fueron y dijeron, pues vamos a esperar que este acceso preferencial a Rolls-Royce, a vehículos británicos, pues no siente un precedente para futuras negociaciones con Asia y Europa, porque ya están viendo que va para allá con China, que Trump se les está doblando antes de tiempo. Es decir, tienen miedo de que Trump empiece a regalar ventajas comerciales por pánico a otros países. Y mientras, pues está dejando de lado a sus propios aliados. Y eso pone en riesgo miles de empleos en toda Norteamérica, no nada más en Estados Unidos, también en México y en Canadá. Lo más cínico es que todo esto, amigos, no está respaldado por ningún tratado internacional. A diferencia de México, Canadá, que sí tenemos tratados comerciales con Estados Unidos, no hay un acuerdo firmado para la venta de Rolls-Royce. Bueno, no se ha resuelto el tema de las gasolinas aún, pero ya pueden comprarse un Rolls-Royce hoy. No hay ratificación del Congreso, por cierto, no hay nada. Lo único que hay, pues es una declaración improvisada desde la Casa Blanca que puede ser tirada abajo por cualquier tribunal, por cierto. De hecho, ya hay demandas incluso de muchos tribunales federales que están diciendo que esos aranceles de Trump son ilegales, que son inconstitucionales porque están violando tratados que Estados Unidos había firmado. Y tienen toda la razón. Ningún presidente, amigos, puede modificar las reglas del comercio internacional nada más por sus pistolas. El único que puede hacer en Estados Unidos algo así, a pesar de que eso se iba a ir a tribunales, bajo las reglas del comercio internacional, pero el único que podría tirarse un trompo de ese calibre en Estados Unidos sería el Congreso. Y ya luego vemos en los tribunales en materia internacional. Entonces, ¿por qué lo hace Trump? Pues porque necesita aparentar fuerza y lo de ayer con Reino Unido fue una tomada de pelo brutal. Sabe que su guerra comercial fue un fracaso y ahora quiere maquillar pues esta retirada como si fuera un acuerdo. Y lo peor es que ni siquiera espera que le den algo a cambio ya. Lo que le urge es salir del hoyo en el que él mismo se metió. Incluso el New York Post ya está planeando reducir aranceles, dijeron esta mañana en un artículo, y déjenme mostrárselos aquí porque es el del que les hablaba yo hace rato. Ahí lo tienen, también lo trae Univision, que ya está pensando en recortarle los aranceles a China. Ni siquiera se han sentado con ellos, se va a sentar hasta el fin de semana. Y ya salió y dijo, bueno, a lo mejor le cortamos los aranceles a China. Del 145% se los bajamos al 80%, luego hay fuentes que dicen que al 50%. Y China en estos momentos está... ¿Saben a qué me recordó? Esta escena del Padrino 2 cuando va el casero a buscar a don Vito Corleone y le dice, hoy le voy a bajar la renta a 100. Y Vito se queda callado. 80, se queda callado. 70, se queda callado. 60, 50, no, nada. Yo le pago la renta por un año. Le voy a dar dinero. Así Trump está muerto de pánico. Esa es la realidad. Si no, díganme ustedes cómo se explican esto. Eso es miedo. Y eso antes de que se siente con China en Suiza a negociar formalmente, amigos. ¿Saben qué ha dicho China? No ha dicho una palabra, no ha dicho, no, pues sí te tomo la palabra, el 50%, es un buen gesto, veo que hay voluntad. No. Y ya Trump ya está cediendo. Amigos, eso no es estrategia, eso es desesperación pura. China lo sabe, China huele el miedo en estos momentos y lo está aprovechando muy bien. Mientras Trump está improvisando, pues Xi Jinping ya mantiene pues una línea clara, una línea muy coherente estratégica en materia comercial, usando el caos de la política comercial de Trump
para acercarse a países que antes eran sus enemigos o que no querían hacer tratos con ellos, como Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere hacer negocios con alguien que cambia de opinión cada día. Esa es la verdad. Que no tiene palabra. Y eso es lo que Trump ha demostrado, que no tiene rumbo, que no tiene visión, que no tiene palabra. ¿Y saben qué es lo peor de ayer? Que ya le demostró al mundo que ni siquiera tiene aliados firmes. Ya nadie se muere con él al pie del cañón, ni sus propios senadores, que ayer lo traicionaron. O, mejor dicho, hicieron lo que ellos consideraron mejor para el país y no para Donald Trump. Porque lo único que hay de Trump es caprichos. Y para rematar el día, pues Trump se rodeó otra vez de los mismos bufones de siempre. Gente como Howard Lutnick, que no tiene ningún cargo público relevante, pero que se comporta como el porrista oficial de Donald Trump. Trump soltó otra de sus perlas ayer. Llamó palestino a Chuck Schumer, que es el líder demócrata en el Senado, que además, por cierto, es judío. Amigos, es absurdo. Ni siquiera está en el tema de la controversia. Y mientras, pues la mayoría en la sala se quedó así como helada. Howard Lutnick, pues se dobló de risa. Incluso aplaudió, se agachó, casi se cae de la emoción. No fue un desliz, no fue humor negro, fue servilismo puro. Y no es la primera vez que Trump dice algo así, ¿eh? Ya lo había dicho, de hecho, semanas antes. Y ahora vuelve a repetir ese tipo de chistecitos para intentar llamar la atención y desviar el tema principal, porque sabe que nadie en su entorno precisamente en estos momentos ya lo apoya. No hay incondicionales que se la sigan jugando con Donald Trump. Esa es la diferencia entre un gobierno y una dictadura. Y ahora, pues parece que ya está encontrando sus límites, ¿eh? Y ahora está viendo, por cierto, que no es tan fácil como él se imaginaba. Y al final, lo único que le queda a Trump es eso, el espectáculo. A ver, ya no puede imponer fiscales, no puede ganar votaciones, no puede sostener guerras comerciales. Lo único que le queda es montar shows con este tipo de cosas que ustedes ven ahí. Con fiscales, como esta persona, fiscal interina, sacada de Fox News, de una televisora, una vez más, con aranceles falsos, con acuerdos vacíos, con frases absurdas como ya me cansa levantar el teléfono y solo lo puedo levantar unas cuantas veces. Y entonces, amigos, pues esa es la visión de Trump. ¿Cuál es su plan? No tiene plan. Y lo que vimos ayer no fue una estrategia política, fue una rendición total. Total. Me estaba yo acordando de una frase que de verdad, discúlpeme, pero yo creo que viene muy a la memoria de Humberto Eco. Humberto Eco decía, la televisión promueve al idiota del pueblo como si fuera un oráculo. Fíjense bien. ¿Cuánta razón tiene Humberto Eco en lo que decía? La televisión promueve al idiota del pueblo como si fuera un oráculo. Nos pasó en México con Peña Nieto. Televisa nos puso ahí un presidente y sacó de una novela a la primera dama y casi todo el gabinete. Hoy la historia se repite. Y ese idiota lleva corbata roja y repite discursos vacíos. Y se esconde detrás de un teléfono que según él ya ni siquiera puede levantar. A este punto yo me pregunto, ¿para qué sirve la televisión? En México, la principal televisora, que se llama Televisa, en el argot popular, muchos le dicen te idiotiza, en lugar de Televisa. Y me acordaba yo de estas palabras de Humberto Eco. El secretario de Defensa sacado de Fox News, el de Transporte sacado de MTV, esta nueva fiscal interina de Fox News. ¿Dónde están los académicos, los científicos, los abogados de profesión, los especialistas en la materia? Lo que manda es la tele. Increíble, ¿no? Trump le está rogando a China en estos momentos, hoy viernes, no es exageración, amigos, le está pidiendo públicamente que le compre, que abra los mercados. ¿Quién ganó?
hoy hay un resultado final de esta guerra, ¿eh? Y es Trump quien está gritando que lo ayuden. Literalmente, después de pasarse años insultándolos, subiéndole los aranceles, diciendo que China es el gran enemigo del planeta y sobre todo de los Estados Unidos, ahora Trump le suplica al enemigo por redes sociales, le dice que cooperen, que sería bueno para ellos. Ahora Trump está tan preocupado porque es lo mejor para China, así como si no acabara de romper todos los puentes diplomáticos en las últimas semanas. Ustedes han sido testigos porque nosotros hemos hablado de eso. Como si no acabara Trump de dinamitar en los últimos meses toda la relación comercial más importante que tenía Estados Unidos en el planeta. Porque todo venía de China. Estados Unidos construyó un capitalismo usando a China precisamente como base del comercio global. Y todo esto pues llega después de que Trump se traga hace unas horas sus propias palabras, se humilla ante China prácticamente, porque hace apenas 2 días, acuérdense que había prometido que jamás iba a bajar los aranceles del 145% contra productos chinos. Él lo dijo claramente. Dijo que esa era su línea roja y que esa línea roja no la iba a perder, que así se iba a quedar, que no iba a haber concesiones. Pero esta mañana, pues resulta que sin previo aviso, Trump se volteó completamente y dijo que el 80% le suena razonable y le está haciendo una rebaja. ¿Eso qué es? ¿Es una negociación? Porque del otro lado no hay nadie. ¿Saben a quién le está diciendo esto Donald Trump? No a China, porque todavía no lo reciben. Lo está diciendo a la televisión pública para ver si así Xi Jinping lo escucha y se apiada de él. ¿Les suena catastrófico? ¿Creen que exagero con lo que les digo? Bueno, déjenme mostrarles algo. Vamos a hablar de todo esto hoy. Cada nota que están ustedes viendo aquí es un descalabro monumental. Monumental. Pero ahí lo tienen. El Wall Street Journal precisamente hablando de Trump ofreciendo una rebajita china del 80% sin que China aún lo haya recibido. Esa nota que yo les avanzaba hace rato en el último podcast que ya estaba saliendo y que ahora ya es oficial, hace rato eran rumores, ahora ya es cierto, ¿eh? Se confirmaron los rumores, miren, teníamos razón. Y yo les decía hace rato, si eso se confirma, lo que el Wall Street Journal dice antes de la negociación de este fin de semana que viene, Trump ofrece una rebajita de 80% sin siquiera haberse sentado con China. En Alvarado le dicen bajarse los pantalones antes de tiempo. Y ese, amigos, es un mensaje de pánico a sus amigos millonarios. ¿Para qué? Curiosamente, para manipular el mercado, porque resulta que mientras intenta que China lo salve del desastre en el que él mismo se metió, pues por otro lado estamos viendo a un presidente que está implosionando en tiempo real. A un Donald Trump que está cambiando la política exterior desde su celular, que sabotea a su propio secretario del Tesoro, lo decíamos hace rato con las negociaciones que va a tener este domingo en Pekín, que se contradice él solo, que expone que su guerra comercial nunca tuvo un plan, que no tiene ni pies ni cabeza y que ahora le ruega al que hace unos días decía que era su mayor enemigo, que todavía ni se sienta con él, que ya le está diciendo, mira, manito, siéntate, te voy a dar un descuento del 80%, que ni tú ni yo en 80%, y China ni ha dicho nada. Solo era ego, era improvisación, y ahora estamos viendo el miedo, mucho miedo, porque ya ni China lo respeta. Ya no estamos hablando, amigos, de una fuerza. No estamos hablando de un Trump con estrategia. No hay un liderazgo. Estamos viendo un tipo que está tratando de rescatar lo poco que le queda de dignidad o de credibilidad con gritos vacíos en redes sociales. Y lo hace justo después de dinamitar las relaciones con China. Hoy viernes, Donald Trump está pidiéndole auxilio a China y se está derrumbando. Literalmente está pidiéndole que haga algo por Estados Unidos, que le mande barcos. Le está pidiendo a China
que por favor destrabe los contenedores que China no quiere que desembarquen en California y en los principales puertos de los Estados Unidos. Se le viene julio, el regreso a clases, luego viene Navidad, se viene un desabasto brutal y Trump necesita de China desesperadamente. Y ahora, henos aquí. Y ojo, porque no nada más es el tema de que Trump se está contradiciendo de una manera vergonzosa. Es una implosión pública. Porque mientras él intenta maquillar este colapso, pues los datos nos están diciendo otra cosa. Hay caída del comercio bilateral entre Estados Unidos y China, que es brutal. Fíjense nada más, para tener una dimensión de lo que estamos hablando. En el 2018, justo antes de que Trump empezara con toda esta guerra comercial, China ya era el principal socio comercial de los Estados Unidos. Hoy ya no lo es. Hoy, en el 2025, México es quien ocupó el lugar de China. Y Canadá le sigue después. Y en tercer lugar, pues es China, en volumen de comercio con Estados Unidos. Es algo, amigos, que no pasaba, por cierto, en décadas. Y las exportaciones desde China a Estados Unidos bajaron más de un 25% solamente en un solo año. Todas las inversiones chinas en Estados Unidos prácticamente desaparecieron. Y todo eso no es casualidad. Es consecuencia directa de estas decisiones impulsivas, de los mensajes contradictorios, de las políticas que buscan titulares y no resultados. Y miren, para dimensionar todavía más, porque ahí no se acaba la cosa, el nivel del caos que hoy viernes está viviendo Donald Trump, que hoy está provocando, hay que echarle un ojito a cómo está reaccionando ahora el mundo financiero y por qué Trump está tan desesperado. En estos momentos, está ocurriendo mientras hablamos. Trump dijo con todas sus letras que no iba a reducir por ningún motivo los aranceles del 145%. Dijo que no, que eso era firme, que era la última palabra. Fue tajante. Dijo que no iba a ceder ni un centímetro, ni una pulgada ante China. Y eso ocurrió justo cuando su secretario del Tesoro, Scott Bessent, estaba por iniciar ya negociaciones con el Ministerio de Comercio chino en Suiza, literal, mientras sus diplomáticos se sentaban en la mesa. Y Trump les patea la silla. Es como si tienes un invitado, ¿no? Y le dice, siéntate y ¡pum! Le das una patada a la silla para que se caiga al suelo. Y China no cayó en la trampa. Hoy estamos viendo cómo, sin haber cruzado una palabra con los chinos, después de que China dijo, esas llevamos, vale pues. ¿Saben qué está haciendo Trump? Sale a publicar, déjenme les muestro, él solito, Él solito se baja los pantalones, como decimos en Alvarado. Ahí lo tienen. Solito Donald Trump sale a decirle a los chinos, mira manito, antes de que te sientes, ya tienes en la bolsa un 80%. ¿Te suena razonable? Así, ¿te suena razonable? Seems right. O sea, yo creo que está bien, ¿no? Sin plan, sin aviso, sin negociación. Nada más porque se le ocurrió. Esto es un sabotaje a su misma palabra. El hombre fuerte que había dicho que no iba a ceder una pulgada a China, hoy solito se está doblando. Y eso que todavía no hay una contraoferta china. Imagínense que del 145 el solito se bajó 80%. ¿Qué va a pasar cuando China le diga el 40 o el 20? Esa negociación no se va a quedar en el 80. Y más grave, mientras hace todo esto, pues está lanzando otro mensaje, uno muy grave de manipulación bursátil. Otra vez, vean nada más lo que publicó. Déjenme mostrarles otro escándalo de Donald Trump, aparte de este, del que también vamos a hablar, y este que no es menor, en donde hoy ya se está acusando de nuevo a Donald Trump. Ahí lo tienen. Ayer, en la tarde, sale Trump publicando compra acciones, invitando directamente a que sus aliados millonarios aprovecharan el caos para enriquecerse. Y eso es exactamente lo que está haciendo, generar turbulencia. Y le está avisando a su círculo de confianza de multimillonarios favoritos, pues, ¿qué tienen que hacer para que se vuelvan millonarios mientras los estadounidenses se vuelven más pobres? Y no saben ni cómo van a pagar por los útiles del regreso escolar.
mochilas, libretas, cuadernos. La SEC, que es la Comisión de Valores, de la Comisión de Bolsa y Valores, ya salió a advertir varias veces que Donald Trump podría estar manipulando los mercados. Corrupción para enriquecerse. Es muy fácil. Miren, cuando tú inviertes en la bolsa, pues nunca tienes la certeza exacta, pues, de lo que va a pasar. Hay especulación. Yo creo que estas acciones van a subir y a bajar. Pero si es Trump el que con un tweet incendia los mercados, él sabe cómo va a reaccionar. Y sabe a qué caballo apostarle. No al que le quebró la pata. Y entonces está actuando como alguien desesperado por mover la bolsa a su conveniencia, como si fuera su casino personal. Y claro, para tratar de cubrirse, pues empieza a disparar en todas las direcciones. Acusa a China de tener un mercado cerrado. Sale y publica que abrirlo sería bueno para los chinos. Como si eso fuera una novedad. Pero la verdad, amigos, es que antes de que él iniciara su cruzada comercial, pues China y Estados Unidos ya tenían niveles de intercambio altísimos. Ya había diálogos. China y Estados Unidos ya había tratados. Ya tenían un comercio global. Nada más entre ellos dos era tremendo. Es decir, no había problema. El problema lo creó Trump. Por eso China declaró hace un poquito más de un mes, el que descolgó la campana la tiene que volver a colgar. Oye, cuelgo la mitad. No. Cuélgala toda. 80%, no. Lo que había ya era un canal diplomático, uno que Trump destruyó, para después, curiosamente, salir a rogarle a los chinos que le echen la manita. Y aquí es donde entra una contradicción monumental, porque mientras está exigiendo que China se abra, pues Trump favorece a cerrar a los Estados Unidos como si fuera un país de comunistas. No quiere hacer negocios con el mundo, ya no cree en el libre comercio, ya no cree en la globalización. Yo les digo luego que nunca falta el que viene aquí y dice, pues vete a China, eres comunista. ¿Comunista? ¿A qué te refieres? ¿A un país que se cierra al mundo, que no quiere el comercio global, que no apoya el libre mercado? Eso. Pues eso es lo que está haciendo Donald Trump. No China. Está rechazando tratados multilaterales. Está proponiendo aislar a su país de las cadenas de valor global. No hay coherencia. Está pidiendo apertura hacia afuera y mientras que hace Estados Unidos se cierra al mundo. Y esa política errática, amigos, pues tiene consecuencias. Porque los demás países ya no saben a qué atenerse. ¿Cómo puedes firmar acuerdos con alguien que cambia las reglas desde su celular? Esa pérdida de confianza, amigos, se refleja en los mercados. En la inversión extranjera directa en Estados Unidos, que cayó el 15%, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos ya no quieren hacer negocios con los Estados Unidos. No así. Los fondos soberanos como el de Noruega, por ejemplo, el Fondo Soberano de Singapur, el de Qatar, hoy están diversificando fuera del dólar, ya no quieren invertir en dólares. Y el volumen de compra de los bonos del tesoro, nosotros ya lo hemos dicho, por parte de China se desplomó. Estamos hablando de más de 1.2 mil millones de dólares que tenían en el 2018. Se cayó 800 mil millones de dólares en este último corte. Eso, amigos, es como si China literalmente hubiera quemado 400 mil millones de dólares. Así les echaron gasolina y cerillazo. Es un bombazo para la economía estadounidense. Y es clave, porque si nadie quiere tus bonos del tesoro, pues el dólar pierde poder. Y si el dólar se debilita, la economía global tiembla. Y mientras tanto, pues Trump repite como disco rayado que no hay inflación. Publicó en mayúsculas, literalmente, cost down, no inflation. Como si salir a gritarlo hiciera que eso fuera cierto. Como si repetir una mentira 1000 veces la hiciera verdad. Lo hemos dicho, el índice de precios a consumidor de los Estados Unidos pues está cayendo y contradice las tonterías de Trump. La inflación interanual hoy en los Estados Unidos, a la fecha en la que estamos hablando, está en 3.4%. En alimentos, eso ya supera el 6%. En servicios médicos, el 5%. En vivienda,
fíjense bien, está rozando el 7%. Entonces, a ver, ¿qué clase de realidad alterna es en la que vive Trump? ¿En qué multiverso está ese presidente? No es suficiente con que salga a decir en su red social que mágicamente todo se arregló en los Estados Unidos. Eso no solamente es irresponsable, es peligroso. Porque mientras él está insistiendo con negar la inflación, mientras él dice que la Reserva Federal tiene que tomar decisiones como bajar las tasas de intereses, cuando la Fed dice no, es más probable que las suba que las baje. ¿Por qué? Porque necesitan enfriar el crédito, frenar el consumo. Y eso golpea a las familias trabajadoras, no a los multimillonarios. A los amigos de Trump que compran acciones en base a los tweets de Donald Trump. Porque ellos sí ganan mucho dinero. El resto es el que paga el precio. Y luego, fíjense, viene una de las sorpresas y ataques más graves a MSNBC. Dice que deberían de ser sancionados por violar normas de campaña. Déjenme mostrarles esta nota. El país de la libertad de expresión está pidiendo censurar a los medios de comunicación solamente porque transmitieron un análisis del profesor Justin Wolfers de la Universidad de Michigan. ¿Qué dijo este profesor que tanto le molestó a Donald Trump? Pues lo obvio, que el comercio internacional, que ha sido un motor de los Estados Unidos desde la posguerra, pues ahora está hecho añicos y está siendo saboteados por las tarifas de Trump. Y que el daño a ese desorden global ya va a ser irreversible para los Estados Unidos. Claro que cuando Trump quiera arreglar ese cochinero o el que siga después de él, too late. Ahí sí, para que vean, eso era para ayer, no para hoy. Que las decisiones que hoy se están tomando desde el propio Capitolio, pues son las que están impidiendo precisamente que las empresas estadounidenses compren insumos. Que Walmart se está quedando con los estantes vacíos. Que las maquilas pues no tienen cómo producir a buen precio. Y eso, amigos, cuando un profesor de una universidad tan respetable lo dice con tanta claridad y en un país en donde se supone, déjenme mostrarles, que hay libertad de expresión, se supone que es una democracia, ¿cómo puedes intentar censurar a una televisora como esta solamente porque entrevista a un profesor de una universidad y con cifras y datos da su punto de vista? Y eso es lo que Trump no soporta. Ahí lo ven. Se puso neurótico. Porque lo dejaron en evidencia que el daño para los Estados Unidos se pudo evitar, que es Trump el gran enemigo de la economía estadounidense en estos momentos. Y en medio de todo esto, se atreve a atacar a esta televisora y diciendo, fíjense, déjenme mostrarles otra nota más que les va a parecer increíble. Increíble. Déjenme mostrárselas por aquí. Ahí lo tienen. Trump va a atacar el programa de conectividad rural porque dice que es racista y anticonstitucional. ¿Qué es esto? Internet para las comunidades rurales de los Estados Unidos. Pero en la mente retorcida de Trump, por alguna razón, dice que darle acceso a Internet a las comunidades marginadas de los Estados Unidos es una amenaza ideológica. Se llama Digital Equity Act. Y gracias a eso hay 17 millones de estadounidenses pobres o de zonas rurales que tienen acceso a la educación remota y al Internet. Adultos que pueden trabajar desde sus casas, estadounidenses en comunidades enteras que pues ya pueden ver noticias por televisión, tener redes sociales en sus casas en estas zonas rurales y con una conectividad rápida. Y por alguna razón que no sabemos cuál es, Trump dice que eso es racista y lo quiere cancelar. Hasta la senadora Patty Murray sale y dice que los republicanos van a tener que salir a explicarle a los votantes rurales por qué sus hijos se van a quedar sin internet, sin herramientas. Todo por un capricho ideológico de Donald Trump. Todo por una guerra cultural que está siendo inventada por él. Dice que esto es racista, ¿como por qué? Y como si no fuera suficiente disparate, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Además sale a exigir en redes sociales un cese al fuego inmediato entre Rusia y Ucrania. Sin consultar a Rusia, sin consultar a Ucrania, sin negociación. ¿Qué le contesta Putin?
a la amenaza de Trump, pues que haga lo que quiera, pero que Rusia va a defender sus intereses y su soberanía. Y Zelensky, pues ya ni lo pela. Es decir, amigos, al final del día, eso por cierto lo dijo un senador ruso, Konstantin Kosachev, lo ignoraron por cuarta vez. 4 intentos de Trump de querer manipular las negociaciones ahí o de ordenarles a los rusos los que tienen que hacer. Y ya se están cansando los rusos del tonito de Trump. Ahí se mide mucho, pero cuando se le va la manita, lo paran en seco. Es una humillación internacional. Porque, pues por decirlo de otra manera, pues es una raya más al tigre, ¿no? Y esto, amigos, ya estamos viendo cómo le da totalmente la vuelta. La última cereza en el pastel, que ya lo hemos hablado y que ahora ya se saben, ya hay más detalles de este nuevo acuerdo comercial que Donald Trump ha ofrecido en Reino Unido. ¿Saben de qué se trata? Es una tontería. Una cuota de exportación de 100,000 vehículos británicos al año, con solamente 10% de arancel. ¿Quiénes se benefician? Range Rover, Land Rover, Jaguar. ¿Quiénes salen perdiendo? México, Canadá y sobre todo los Estados Unidos. Porque al final los carros que se ensamblan en México no son de Carlos Slim, son Ford, son General Motors, son de compañías estadounidenses. Son autos que se ensamblan de compañías de los Estados Unidos y que van para los Estados Unidos. Y mientras la industria automotriz estadounidense paga un 25% de aranceles, los carros de lujo británicos entran con un trato preferencial. ¿Qué lógica creen ustedes que tiene eso? La única explicación oficial que se dio es que el Reino Unido le torció la mano a Donald Trump. Le hizo la manita de puerco con los Land Rover. Así de ridículo, así de absurdo. Al final, Trump se dobló, o Reino Unido lo dobló, y China lo dobló también. Y ahí pueden ustedes verificar todas las fuentes. No se trata de proteger los empleos estadounidenses, los está traicionando de hecho. Es una traición para todos los trabajadores de Ford, de General Motors, de todas las Stellantis, de todas las compañías estadounidenses. Imagínense esta cachetada. Los autos estadounidenses pagan 25% de arancel. Los autos de alta gama de Londres, el 10%. Es una contradicción, amigos, terrible. Él solito está saboteando sus propias tarifas y sus propias negociaciones. Pero también está manipulando los mercados. ¿Dice que no hay inflación? Bueno, ¿según quién? Hoy quiere dejar también sin internet a millones de estadounidenses por racismo. Lo ignora Rusia y le dijo, pues tú di lo que quieras, estás loco, pero nosotros no te vamos a obedecer, aquí no mandas. Como decía Hannah Arendt, la esencia del poder totalitario es el desprecio por los hechos. Y Trump ya lo está dejando muy claro, todos los días. A él los hechos no le importan. Lo que le importa es el show, el espectáculo. ¿Saben cuál es el problema? Que este espectáculo está destruyendo a la economía estadounidense, está fracturando alianzas, está poniendo en riesgo, pues más allá de medio planeta, a las compañías estadounidenses que hacen negocios con medio planeta. Así que, si queremos entender más allá de este golpe de cómo hoy viernes Trump se está derrumbando y cómo la realidad muy diferente a la que vende es que Reino Unido le torció la mano y China también, pues los invitamos a unirse al canal, a suscribirse, porque aquí vamos a estar analizando lo que viene el fin de semana, que todavía va a ser seguramente más brutal porque esto apenas empieza. Acuérdense ustedes que las negociaciones con China apenas son este fin de semana. Trump se adelantó, ya se bajó los pantalones, dijo 80%. 80%. Sin que China le pidiera todavía nada, Ahora imagínense cuando empiece la negociación real. ¿Qué show? Dice José Martínez, por supuesto. Alexis Carapia, lo que acaba de decir del Mundial, comes bebés y te vas a casa, el mensaje que da al mundo. ¿Cómo? No entendí el contexto de eso. Excelente video, dice Centro Quiroenca. Saludos. Hi Charlie, saludos también.
Edgardo Miranda, este señor está hablando la verdad, muchas gracias. Gracias especial a todos los superchats que tengo. Y antes de leerlos, déjenme también leer un superchat que el otro día nos mandó un amigo y no lo vi, disculpas. Gerardo Moreno, gracias por tu superchat. Dice, saludos Víctor, tus análisis son adictivos. Parece que nos va a cargar el payaso antes que a Trump. Ya todo está carísimo, ojalá lo puedan sacar. Un saludo a un compañero de mi facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, que le aprendí yo esa frase porque no recuerdo en qué situación teníamos que hacer un trabajo en equipo o algo así. Me dijo, si no lo entregas mañana te va a cargar el payaso. Bueno, resulta que ese compañero de mi salón, pues se llama Arturo Chipoli y ahora me parece que es el director de la Facultad de Derecho y le ha ido muy bien en el tema académico. Así que un saludo a mi querido amigo Arturo Chipoli. Dice Víctor Bautista, gracias por tu superchat. Hola, cada día más Estados Unidos se parece al México de Salinas y el PRIAN. No sé si Trump quería acabar con la pobreza o con los pobres. Saludos desde San Francisco. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo esto va a acabar en un rescate. No nada más bancario, a las grandes empresas a las que mismo Trump va a destrozar. Y que nadie me diga que eso es imposible porque ya hubo un rescate precisamente contra General Motors o a favor de General Motors. Esa empresa ya la habían salvado la última vez con dinero de los estadounidenses. Y ahora va para allá, Andrei Lameja, gracias por tu superchat. Dice Andrei Lameja, ambos enfrentan problemas, pero China sufre más. Alto desempleo juvenil, crisis inmobiliaria, consumo débil. Estados Unidos también lucha, pero tiene más márgenes de recuperación. Y sobre todo, Andrei, China se está agarrando con uñas y dientes. China se está aferrando al comercio global. Está viendo con quién se pelea Trump para ir a decir, Europa, oye, te peleaste con Trump, vente conmigo, yo te vendo, yo te doy, yo te surto. Trump es el que yo no necesito de nadie, a mí todos me la pelan, yo no necesito a nadie. Y miren, y otra vez de grosero. Bueno, eso ya no se va a arreglar, por cierto. Poncho, gracias por tu superchat. Un saludo, Víctor, desde California. Y me gustaría saber cuándo hablas sobre el conflicto entre Pakistán e India. Está haciendo muy buen contenido. Fíjense que de hecho hace rato lo estaba yo leyendo y estaba yo pensando en hablarles sobre esto porque es una nueva guerra que está reventando. Y por supuesto que lo traigo aquí en mi agenda de temas. Coti Wingar, gracias por tu superchat. Dice, bloquea televisoras, arresta a quien se defiende. Y supuestamente este país presume de ser el número 1 en valores y libertad. Bueno, ya está cargando contra Harvard. Cortó todos los subsidios e incentivos fiscales contra Harvard. Ahora es enemigo de las universidades también y de los profesores universitarios. Pero no fue un conductor de televisión porque ese sí lo nombra hasta fiscal. En la sombra, más metidas que sacadas, sí, así, Alvarado, decimos. Yo soy de Alvarado, pero pues soy de Veracruz y ahí es lo mismo. Como decimos allá en el rancho, es lo mismo. Samuel Albanés, gracias por tu superchat y gracias también a todos nuestros amigos que están aquí comentando. Dice Ramiro Esquivel, entonces, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? Mira, la cosa es que no necesitaba hacer nada loco, lo de siempre. ¿Quién impuso las reglas del capitalismo? Fueron ellos. Libre mercado, comercio global, tratados comerciales. Eso. Porque según ellos nos habían dicho que el país que se atreviera a cerrarse al comercio global, el que se opusiera al libre mercado, el que se opusiera a la globalización, era un pinche comunista. ¿No? ¿No nos habían dicho eso por los últimos 30 años? Casi 40, y ahora resulta que se cierran al comercio global, se cierran al libre mercado, no respetan los acuerdos comerciales. ¿Qué pasó, maestro? Entonces, Marisa Salaís, ¿cuál es tu profesión? Es que haces muy buenos programas. Muchas gracias, Marisa. Yo soy abogado. Orgullosamente egresado de la Universidad Veracruzana, tengo un posgrado en Derechos Humanos y otro en Juicio de Amparo también, entonces, pues sí. Y me gusta mucho leer este tipo de cosas y este tipo de análisis.
Lourdes dice, y también está Mano Negra presente en la India. Sí, también. Y en juicios orales, por cierto. Bueno, luego hablamos de eso, ¿no? José Gregorio Amaro dice, excelente programa. Saludos desde la lindísima Venezuela. No se dice, dice Antonio Martínez, no se dice es lo mismo, se dice mesmamente. Exacto, mesmamente, Antonio. Mesmamente. Juan Rodrigo Palma dice, Estados Unidos, país TikTok. Un retroceso al feudalismo, New York Alonso. Claro, se supone que ellos pusieron las reglas, ¿no? De libre mercado, las reglas de la economía global y ahora ya no las quieren. Miren, a lo mejor nos toma por sorpresa en este momento, pero no es la primera vez. Un día salieron y dijeron, es más, déjenme sacar algo aquí para decirles. Porque ya lo tengo aquí. Lo tengo aquí porque este es didáctico. Un día salieron y dijeron, antes de las épocas de Nixon, lo que más vale en este mundo es esto. Pero no vas a andar cargando esto en tu bolsa, esto es pesado. Entonces mira, no te preocupes, lo que más vale en el mundo es el oro. Pero para que no andes cargando ese oro, dámelo a guardar. Yo te voy a dar un papel que diga que esto vale el oro que tienes. Ah, no, pues sí. Y nos empezaron a dar de estos. Se chingaron el oro. Y Francia empezó a desconfiar. Y dijo, oye, este vato está sacando un chingo de estos. ¿De dónde? Pues si nadie le ha dado tanto oro. Se me hace que está imprimiendo más del oro que le hemos dado a guardar. Y en una de esas y ya hasta se gastó ese oro. No lo creo tan irresponsable tú. No, pues yo desconfío, dijo Francia. Y van con Nixon y le dice, con Nixon, porque antes no sé si ustedes lo sabían, pero uno de estos se supone que tenía una leyenda que decía que valía tantos gramos de oro, ¿no? Entonces, desconfía Francia, va y habla con el presidente Richard Nixon y le dije, la neta, mano, yo ya no te creo. Para mí que ya te chingaste el oro y estás imprimiendo un montón de estos. Quiero que abras Fort Knox porque voy a auditar dónde está ese oro. No, pero ¿cómo te atreves a desconfiar de mí? No mames, tan amigos que somos. Me insultas. No, sí, te insulto, pero quiero ver el oro. A mí los papeles. No, mira, yo te voy a dar más dólares. No, tus papelitos ya no me importan. Quiero mi oro, dámelo de regreso. Mira, Fort Knox no lo voy a abrir porque me indigna. Es una falta de respeto. Llévate tu cochino oro. Bueno, vaya usted a saber qué hicieron para darle el oro a Francia. Y dejaron eso vacío. O casi vacío. Nunca lo abrieron. Y saben después, cuando Francia se lleva su oro, esto se cayó porque ya no tenía ningún respaldo. Y entonces los demás empezaron a decir lo mismo. Ya se los he explicado. Como se habían chingado el oro, Nixon inventó, a eso se le llamó patrón oro, ¿no? Uno de estos, un bonche de estos, valía uno de estos. Se robaron esto y todo el mundo nada más tenía un bonche de estos que no valían nada. Bueno, fueron y ahora se robaron el petróleo de otros países. Y fueron a ver a Arabia Saudita y le dijeron, oye, mano, tú tienes petróleo. ¿Cómo ves si solo vendes tu petróleo en estos? ¿Qué vale eso? No, pues va a valer petróleo por eso, pero si no... No, tú no preguntes, cabrón. ¿Sí o no? No, pues sí. Ah, bueno. Entonces, chitón, ¿eh? A nadie le vendas barriles de petróleo si no es en dólares. Y cuando el mundo se empezó a preguntar, bueno, ya no vale oro eso. ¿Ahora qué vale? Ah, ahora vale petróleo. Pero ¿quién dice? Nadie te va a vender si no es en esto. El petróleo solamente se vende en esta moneda, ninguna otra. Y al país que se le ocurra salirse del huacal, le va a ir como en feria. Adivinen quién se salió del huacal de este fraude. Hubo un presidente que empezó a ver que se estaban ahora robando el petróleo. Y hay una cosa que se llama fracking. No sé si sepan. Básicamente es que hagan de cuenta que aquí está un pozo de petróleo en alta mar, ¿no? Y aquí está el límite territorial. En este pedacito nada más. Metieron un popote de este lado, que se llama fracking, y se estaban chingando todo el petróleo de acá, de Kuwait. Y sale un presidente bien enojado y dice,
Te estás robando mi petróleo, mano. Estás en Kuwait, metiste un popote con una cosa que se llama fracking y te estás llevando el petróleo de Irak. ¿Saben cómo le fue a ese presidente? Está muerto. Saddam Hussein. Inventaron que tenía armas de destrucción masiva, que quería clavar con el planeta Tierra. Lo mataron. Nunca aparecieron esas famosas armas, pero se quedaron con su petróleo. ¿Saben quién más se salió del huacal y dijo, pues conmigo tampoco cuenten, yo mi petróleo no lo vendo en dólares? Se llamaba Muammar Gaddafi, en Libia. Lo mataron. Inventaron que era un dictador en contra de la democracia, pobrecitos los libios, no tienen democracia, hay que llevarles la democracia. Le cortaron la cabeza al Muammar Gaddafi y se quedaron con el petróleo. Y lo siguieron vendiendo en dólares. ¿Saben quién más se salió del huacal? Y no lo mataron, porque Dios es grande. Hugo Chávez. Y sobre Venezuela, pinches dictadores, no hay democracia, son unos monstruos. Y vean cómo están. Y la propaganda, todo lo que da, ¿eh? Ahora alguien me va a decir, ¿cómo sales a defender a Hugo Chávez? Ah, pero sí tengo que defender a la familia Bongo, ¿no? Que eran una cochinada. Dictadores en todo sentido. Protegidos de los Estados Unidos, porque ellos sí vendían su petróleo y sus recursos naturales en dólares. Y ahí nadie se preguntaba por qué la familia Bongo, que esos sí eran más malos que la carne de puerco, fueron tan protegidos de Occidente. Hugo Chávez y Venezuela, sobre Venezuela y todas las sanciones del mundo. ¿Qué hizo tan grave Venezuela que no puede vender su petróleo al mundo? Son el país con más petróleo de todo el planeta Tierra y son de los más pobres. Porque no los dejan vender ese petróleo hasta que no doblen las manitas y acepten esto. Y antes no han terminado como Muammar Gaddafi o como Saddam Hussein. Y yo no digo que sea un santo en su momento Hugo Chávez o Maduro, pero también echen un ojito a la familia Bongo, no me jodas. Esto no se trata de democracia. Se trata de esto. Bueno, Arabia Saudita ahora ya se hartó de ellos. Y dijo, pues ¿sabes qué? Ya estuvo, mano. Ya estuvo. Yo mi petróleo no lo voy a vender en esto. Lo voy a vender en otras monedas. Uf, hicieron hasta lo imposible. ¿Saben qué estaban haciendo ahí con Arabia Saudita? En general en Medio Oriente los tenían en una disputa perpetua con los hutíes en Yemen. Hasta que llegó China y los pacificó. Y eso fue terrible para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entonces ya no pudo armar la guerra entre ellos para que se destrozaran. Se pusieron de acuerdo, China llega a poner estos acuerdos de paz entre Yemen y Arabia Saudita y les dice, pero ¿saben qué? El petróleo ahora no se vende en dólares. Yo tampoco quiero que se vendan yuanes, que se vendan cualquier moneda y en yuanes. El petrodólar se acabó. Entonces yo les pregunto, si ya no vale oro, porque eso desapareció desde Nixon, cuando descubrió Francia el truquito. Si ya no vale petróleo, ¿qué vale? Vale deuda. ¿Cómo está eso? Sí, vale deuda. O sea, tú vales por lo que debes y no por lo que tienes. ¿Simón? No, pues si lo dice el jefe, supongo que sí. Y entre más me endeude, más valgo. ¡Uta! Esa canción sí se la saben. Es así. Oye, estás gastando un chingo. ¿Por qué valgo un chingo? Entre más deba, más valgo, ya te dije. Pero es que no entiendes. ¿Y cómo me voy a endeudar? Con bonos del tesoro. Pagarés. ¿Ok? ¿Quién quiere prestarme dinero? Yo. Japón y China. Y empieza Japón y China a comprar un montón. Y vuelve a pasar lo mismo. Empieza Trump a atacar a China y a atacar a Japón. Y entonces es como lo que yo les decía el otro día, lo del amigo que dices, oye, ¿eres mi amigo? ¿Soy tu hermano? Bueno, demuéstramelo, ten esta pistola y pégate un balazo en el pie. Pues tú no quieres que sea tu amigo, tú quieres que yo sea tu pendejo.
Y entonces China y Japón hace una semana se sientan, lo de nunca, porque esos eran enemigos a muerte, como Arabia Saudita y Yemen. Fíjense cómo se repite la historia. Se ponen de acuerdo junto con Corea del Sur porque le dice, oye, este vato nos debe un montón de dinero y puta se la pasa atacándonos. Quiere destruir nuestras economías, nos pone tarifas, me puso 145%. Japón dice, pues a mí también. Y yo soy el que más dinero les ha prestado. Háblale a Corea del Sur porque también está igual. Se ponen de acuerdo y hacen un tratado de libre comercio. Tracas, hijo de su, diría el Conríquez. ¿Y saben qué pasa? Que ahora todo ese dinero que le deben, que Estados Unidos le debe a China y Japón, están diciendo, págame, papá. Ya estuvo. No tienen para pagar. Y ahora están viendo cuál se inventan. Ya se inventaron la del oro. Hasta que los descubrió Francia. Se inventaron la del petróleo. Hasta que los descubrió Arabia Saudita. Y muchos que murieron en el camino. Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Venezuela, vean cómo está. Yo no digo que sean santos, pero tampoco la familia Bongo. No me vengan con esa. Al final se hartan. Peinó el patrón oro. Peinó el dólar, el petrodólar. Y ahora van por ¿cuál? El bono del tesoro. Y ya está tronando. Porque China y Japón dicen, ya estuvo, ya dame mi dinero. Lo que no quiere decir Trump es, puta, no lo tengo. No tengo para pagar. Y la única manera de pagar eso es decirle a los estadounidenses, ¿saben qué? Necesito que me ayuden a pagar. Todos van a tener impuestos excedentes de 145 hasta 245%. Pero ¿cómo les dices ese cuento? Sin que te refresquen los ancestros. No les digas que son impuestos. Diles que son tarifas y que las va a pagar China, así como México pagó por el muro. Puta, no creo que se la traen. ¿Cómo no? Llámalo Día de la Liberación y vas a ver si no caen. Y la gente no es tonta, no está cayendo. Y eso es lo que está destrozando en estos momentos a Trump. Palabras más, palabras menos, historia coloquial, claro, sin tecnicismos, pero eso fue lo que pasó. Gracias a Samuel Albanés por tu super chat. Gracias a Arnold Reyes también por tu super chat. Gracias a todos los que me acompañaron en este bello cuento que resume años de historia de cómo se ha construido esto, amigos, y el problemón en el que se metieron cuando al final esto se está cayendo desde cuando el oro. Había una deuda, no se reconoce, se pasa al petróleo con el petrodólar, se vuelve a hacer otra deuda, no se reconoce, se pasan a los bonos del tesoro, se vuelven a endeudar más, no se reconoce y hoy China ya dijo, y Japón, ya págame, y ahora sí ya está reventando. A menos que se inventen otra cosa. Como que ahora vale tierras raras. Y resulta que están firmando acuerdos con Ucrania por las tierras raras, pero para eso necesitan que Rusia no enseñe los dientes y por eso Trump está tan metido ahí en ese acuerdo de paz. Y también Argentina tiene muchas tierras raras y otros países del mundo y de América Latina con los que están coqueteando para que entreguen esos recursos naturales. Es lo único que los puede salvar. Lo único. Va a venir ese desenlace con las negociaciones con China. Si quieren ver qué pasa, suscríbanse al canal y nos vemos mañana con más información.